Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean a Razones de Estado, un espacio donde la actualidad no se detiene y el análisis tampoco. Cada jornada abrimos un espacio de opinión, reflexión para abordar la contingencia nacional e internacional, analizando los temas que marcan la agenda política, social, económica de siempre, con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que le damos la bienvenida. Muy buenos días, don Percival Madero. Buenos días, Douglas, ¿cómo estás? Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para ustedes, distinguidos auditores. Contarles que ayer estuve hasta cerca de las 2 de la mañana revisando en directo lo que se estaba fraguando en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a propósito de, de este pequeño intento que se quiere hacer por darle algún tipo de movimiento a nuestro país para sacarlo de la inercia pobre en la que estamos. Pero hay un tema que, más que ya que soslayar eso, y más allá de la visita que hará el presidente de la República a la región de Atacama en las próximas horas, quiero enfocarme en un tema que a mí me parece que es más importante que lo que está ocurriendo, porque esto es una parte del tema. Cámara de Diputados, todo. Falta la Cámara seria, que es el Senado, ahí donde se discute de verdad, gente que sabe, que es más ponderada, tiene más antecedentes, no está en la chimuchina en la Cámara de Diputados, con todo lo bueno y todo lo malo que pueda tener aquello. Pero, ¿sabe? Vámonos, por favor, a hacer una mirada un poquito más detenida respecto a lo que está pasando en China. Porque eso sí que es de verdad. ¿Ah? Eso sí que es poderes ya caminando, observándose, y esto siempre tiene una inquietud, yo diría, político, académica, de seguridad, de inteligencia, de comercio, de militares, etcétera, etcétera, que es más, yo diría, importante que la menudencia propia de nuestras precariedades de la política chilena. Y acá, el viaje de Trump a China, ayer lo vimos, desplegamos una cantidad enorme de tiempo para saber cómo era recibido, cómo fue el protocolo chino para todos esos efectos. Y el protocolo chino fue, bueno, está recibiendo ¿ya? A un par importante, Estados Unidos, con un despliegue muy importante para mostrar en forma, yo diría, protocolar, entre comillas, el orden chino. Y esto es importante porque eso duele cuando estos grandes suprapoderes chocan. Y hay un choque que es importante, que ya no es el choque económico, ojo, porque ambos tienen el mismo sistema económico, el sistema capitalista. Donde está la diferencia es en el sistema político. En Occidente, lo que representa Trump, tenemos un sistema político basado en una democracia, ya que es, digamos, cuestionable, como también es cuestionable el sistema político chino, ¿ya? Que bajo una dictadura brutal, donde no hay medios de comunicación que le puedan hacer el juego a Xi Jinping, o criticarlo, como se hace acá en Chile, o como se hace en las democracias particularmente. Me imagino que un programa como Razones de Estado en China no sería posible. Y claramente, porque la concepción de el orden que ellos han dado después de la revolución bolchevique, que llevó hace más de 100 años al poder a un grupo que, digamos, político, donde se destacaba particularmente los lineamientos de Marx y, por supuesto, Lenin, cambió a China, le dio una perspectiva totalmente distinta por el fracaso que ocurrió con Marx y Lenin en la Unión Soviética, un tema que advirtió con mucho tiempo Estados Unidos en los años 72, 1972, Richard Nixon y Henry Kissinger le advirtieron a China que finalmente la Unión Soviética iba a desaparecer
Estamos hablando, para que ustedes se hagan una idea, distinguidos auditores y televidentes, de que estamos hablando del año 1972. El año 1989, o sea, solo 17, 16 años después, caía finalmente, 20 años después, caía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ya le advertía a Kissinger, está escrito en su memoria, que la he leído un par de veces, muy interesante respecto de la advertencia que le hace Nixon y Kissinger respecto a la caída que iba a tener la Unión Soviética y que tenían que prepararse para ser los superpoderes mundiales. Y eso ocurrió. Y eso es lo que está pasando hoy día, porque hoy día no está la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el banquillo. Está hoy día como rezagado porque se dividieron incluso entre ellos lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas, por ejemplo, lo que era Rusia respecto de Ucrania, que antes era el mismo país, hoy día están en guerra. Y China, que pasó al sistema capitalista, que se salió de la economía comunista a la economía capitalista, ha tenido en los últimos 30 años, ha tenido un desboque brutal de su crecimiento. Ha reducido considerablemente la pobreza a la que le arrastró el régimen comunista chino. Y el hecho de que hayan cambiado y estén conversando tanto Trump como Xi Jinping bajo las mismas con distintas condiciones políticas, pero con idénticas condiciones económicas, me refiero al sistema capitalista que ambos tienen, que es el único por lo demás que genera trabajo, que genera riquezas, que genera pago de impuestos. Es un tema que hay que observarlo con mucha atención. Por eso le pido permiso a distintos auditores y televidentes para salirnos de la chimuchina local, para irnos a lo que importa. Y en eso estamos. La visita de Donald Trump a Xi Jinping es, a mi juicio, también como una cumbre, ¿ah? Donde lo que se busca es estabilización de las estrategias de los suprapoderes. No tienen para qué pelear contra ellos, ¿ya? Si finalmente se pueden repartir el mundo en buena onda. Pero hasta por ahí nomás, porque siempre un poder que se respeta a otro, como ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, siempre se producen fisuras, porque siempre va a estar la desconfianza de qué es lo que está haciendo el otro poder para desestabilizarme. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, es más viejo que el hilo negro. En política, particularmente la política internacional, donde tienen que ver los suprapoderes, la historia de la humanidad una y otra vez se encarga de decir que es mejor que estén en buena, porque si están en mala, hay equipos preparados y revisando distintos escenarios para cuando la cosa cambie, y están ahí como parte de la política presente. Es decir, tienen soluciones o tienen acciones que se desarrollan particularmente a través de sus estados mayores, vinculados normalmente a sus ejércitos o a su inteligencia política, para poder entender que hay que cubrirse de esas espaldas, porque en política y en el poder las ingenuidades se pagan caro. Y esto es un tema que nosotros también tenemos que aprender, porque lo que se larva entre Estados Unidos y China, que hoy día era un hecho reciente, porque acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial hace solo 80 años atrás. Y solo en 80 años ya cayó uno de los que había ganado una parte de esa guerra mundial, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso nosotros tenemos que medirlo, tenemos que tenerlo en la manito. 80 años no es nada. Y cómo China llegó a ocupar ese lugar.
y cómo finalmente lo que se llamaba marxismo-leninismo, a la idea del comunismo soviético, se fue a las pailas. Y eso es lo que tenemos que entender. Y países milenarios, como China, que nunca ganó una guerra. Japón le ganó todas las guerras que sostuvieron y batallas con China. También Rusia, no se olviden que ellos están uno al lado del otro. Rusia también le ganó guerras a China, pero hoy día no se atreverían. Y si ustedes observan un poquito más, se habrán dado cuenta de que un día antes que se encontrara Donald Trump con Xi Jinping en China, un día antes, Rusia con Putin muestra un misil supersónico capaz de llevar 10 ojivas nucleares. Eso es para dar una señal donde Rusia dice, ojo, ya, yo estoy presente en el escenario mundial. Aunque esté pasando por algunos problemas, aunque se haya dividido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sigo estando ahí, pero no ha probado que puede ganar una guerra, particularmente en las guerras convencionales, porque no ha derrotado todavía a Ucrania después de 3 años de guerra. Estos temas se miran, se discuten, se observan. Para eso hay analistas avesados que entienden de esto. Y claro, Estados Unidos, las democracias los tienen, el Pentágono lo tiene. Y China tiene un servicio de inteligencia fabuloso, fabuloso, en todo el mundo. Vaya a un restaurante chino, vaya a un mall chino y pregúntese qué otra función cumplen eso, aparte de vender los populares guantanes o vender las baratijas chinas. Todos esos negocios que usted observa que tienen que ver con comida china, donde ve chinos adentro y donde ve moles chinos por todas partes, esos tienen una función también de inteligencia. Y eso, distinguidos auditores, es necesario que usted lo sepa y lo entienda y lo asuma. O sea, Estados Unidos no tiene el poder chino porque no ha puesto en todos sus locales, no sé, una marca como la de ellos, no sé, un Kentucky o alguna de esas marcas o esos McDonald's, pero que tengan intereses de inteligencia política detrás de los recursos que están instalando en cada país. No nos podemos olvidar del cable chino, ¿verdad? El cable que iba a unir Hong Kong con Concón en Valparaíso. Hecho entre medio y medianoche para que usted observe qué pasa. ¿Ya? Y en todas partes pasa eso. A partir de mañana, este programa lo voy a hacer desde Lima. Y voy justamente a conocer un lugar que tengo que conocer, que es Chancay. Un puerto que le construyó China a Perú y por donde se espera que salgan todas, o las más importantes, exportaciones de América Latina a través de Chancay hacia China. Ese Chancay lo maneja en un 60% China. Es más, los peruanos están indignados porque ahí no trabaja ningún peruano, trabajan solo chinos. Ahí usted prueba, usted se acomoda, su musculatura se pone atenta a entender qué pasa. Por eso que esto de las buenas palabras, del protocolo, de la recepción, de niños saltando efervescentemente con una bandera norteamericana en una mano y con la bandera china en la otra, saludando a Donald Trump, tiene que ver con señales políticas, pero jamás tienen que significar una confianza en el otro. Porque la política, distinguidos auditores y televidentes, también la política del mundo, del poder, no obedece a buenas intenciones, obedece a realidades de sostenimiento en el tiempo de esa forma política. Yo les voy a recomendar que lean, si tienen tiempo, un libro que se llama El Príncipe, ¿ya?, de Nicolás Maquiavelo.
Lo escribió por el año 1500, italiano. Muy interesante, porque les voy a contar algo, que cuando yo le pregunto a un político, eso que se creen políticos, y le digo, ¿qué te parece el príncipe de Maquiavélico? Y algunos le preguntan, ¿qué? ¿Quién es Maquiavelo? Y están en política y no saben quién es Maquiavelo. ¿Usted sabe, distinguido auditor y televidente, quién es Nicolás Maquiavelo? Léalo, es un libro chiquitito, búscalo en internet. Léalo, analícelo y va a entender. Ahora hay muchos más, sin duda, pues deben haber unos 100 Maquiavelos distintos libros, distintas culturas que explicaron esto, pero léalo. Se lo recomiendo, para que entienda cuáles son los movimientos que existen para conservar o para producir poder. Y nosotros, los que estudiamos ciencia política, sabemos cómo es eso del poder, cómo se construye, cómo se destruye, cómo se mantiene. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, lo traspaso a ustedes con todo cariño, hace 10 años, aquí en Razones de Estado. China recibe a Trump. Trump necesita estabilidad económica y petróleo más barato. Y sobre todo porque tiene elecciones internas ahora pronto, en noviembre. Y frente a este desgaste que le ha ocurrido una guerra con Irán. Ya sabemos el éxito que se produjo en Venezuela. Cómo sacaron al narcodictador Nicolás Maduro por una orden judicial norteamericana. Y miren lo que pasa. Miren el detalle y miren lo quirúrgico de la operación. Para que notemos las diferencias. China no sabemos si se va a atrever alguna vez a hacer eso y lo va a hacer con la exactitud que Norteamérica lo hizo. China necesita evitar un colapso interno y tienen que asegurar el suministro superior que pasa en un gran porcentaje por el estrecho de Hormuz, donde está la guerra ahora con Irán. Y eso, distinguidos auditores, no lo van a creer, o probablemente sí, eso es lo que hoy día se está discutiendo en China. De cómo, y ya lo ha dicho China, porque Estados Unidos lo obliga a decir que China también es partícipe de la idea que Irán no produzca una bomba atómica. A cambio de eso, obviamente, no basta que lo diga, tiene que, hacer un ejemplo de ello permanentemente, porque a él le interesa su crudo. Y lo que pasa es que esta guerra podría llevar finalmente, la guerra de Irán, podría llevar a que Estados Unidos controle el derecho de Hormuz, porque no le va a costar nada hacerlo, o poco. Y eso significa controlar todo el combustible que pasa hacia China. Y eso es peligroso para Xi Jinping, porque está, de alguna manera, debilitando la posición de la energía para el crecimiento chino. Ahora, la conversación del núcleo de Donald Trump con Xi Jinping no es ideológico, ¿ya? Tiene que ver con la energía, tiene que ver con el comercio, tiene que ver con el control geopolítico. Por eso, que hoy día Taiwán, que es el que produce los chips para el mundo, eso que tenemos en nuestros computadores, en nuestros teléfonos, y que los usa con tecnología a las cuales los chinos todavía no acceden. ¿Se dan cuenta de eso? China todavía no accede a los chips de ultísima generación que hacen en Taiwán, porque son solo para los norteamericanos. Y si me permiten una disquisición adicional, los principales alumnos de las escuelas militares de Taiwán se forman en Estados Unidos. Usted tiene que tener
por lo menos eso quisiera yo, desde acá, modestamente, desde Razones de Estado, que entienda cuál es la musculatura, cuáles son los reflejos, cuáles son las cinturas con que se mueve esto. Y obviamente hay un tema que convoca poderosamente la atención, porque Irán quiere la bomba atómica, o la quería, para destruir a Israel y a Estados Unidos. Cuestión que en el trasfondo y en la última raya para la suma le conviene a China. Pero eso, como se sabe bien, y se recogen las impresiones del mundo en forma muy seguida, porque lo que estoy hablando yo acá, distinguidos auditores y televidentes, se está transcribiendo inmediatamente mientras hablo a qué opinión le merece a este analista, con un programa de 10 años, por la inmensa sintonía que tiene y por la influencia que marcamos en muchas personas que toman decisiones. Entre ellas también ustedes en sus propios núcleos. Por eso que acá Trump está buscando de China que presione a Irán. De hecho, lo consiguió, ayer firmaron un acuerdo. O sea, China está de acuerdo con que Irán no tenga bombas atómicas de destrucción. Ya, que ayude también China a reabrir el estrecho, porque es vital para China que el estrecho de Hormuz esté hoy día con facilidad para la salida del petróleo chino. Y sobre todo porque aquí China también tiene la posibilidad de situarse como una potencia que estabilice la política global. O sea, China ha asumido que no puede seguir ayudando a Irán. De hecho, tienen un acuerdo. Los papeles secretos que han sido sacados desde Venezuela a propósito de la captura del narcodictador Nicolás Maduro, los acuerdos que tenían en Venezuela, Irán, China y Rusia, dejaron entrever claramente de cómo a través de la política en América Latina, Irán iba a tener una consistencia, China ya la tenía, y Rusia también, para disputarle el poder a Estados Unidos. Porque querámoslo o no, y para entenderlo bien también, en América Latina hay muchos partidos políticos que existen y que su función es destruir a Estados Unidos. Pregúntenle al Partido Comunista, pregúntenle al Frente Amplio, o a sectores de esos partidos, pregúntenle a sectores incluso del socialismo democrático. Se quedaron con la monserga ya de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde el imperialismo era malo, era el Satán. Y los satanes fueron ellos. Fueron incapaces de sostener su modelito. Y eso les molesta, le aprieta los esfínteres. O sea, es complicado para el socialismo y para esos sectores entender que ellos se consideran enemigos de Estados Unidos. No adversarios, enemigos. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, entonces, ese poder que hoy día ejerce Estados Unidos obliga a China a que sea una potencia que también estabilice. Porque Estados Unidos ha perdido mucho dinero. China colabora con Irán, como lo hace Rusia, con materias de inteligencia, para darle información a los que mandan la parte militar en Irán, para que adviertan respecto a algunos movimientos norteamericanos e israelitas. Pero también está ahí un tema que hay que ver, porque hasta qué punto Europa, que no se ha querido meter en esto, porque no tiene velas en ese entierro, está amenazada también por Irán. Los misiles de Irán llegan a sectores de Europa. Y lo que mostró ayer Putin con sus ojivas, con este cohete supersónico que puede llevar hasta 10 ojivas nucleares, tiene que haber dejado paralizado a los europeos. Aquí, distinguidos auditores, hay mucho paño que cortar. Y quería poner atención sobre esto porque es importante lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, más allá de la guarifaifa propia y mezquina y chata de nuestra Cámara de Diputados.
Eso es otro cuento, una cosa menor, una cosa chica. Esto grande que hemos analizado hoy día, o que hemos conversado, da para mucho más. Y sin duda lo volveremos a tocar en otros temas porque hoy día todavía Trump está en China y están ocurriendo cosas muy interesantes que se las voy a traer a todos ustedes acá a través de Razones de Estado o el viernes a través del programa también Escucha América. De estos distinguidos auditores estamos terminando nuestra conversación de hoy día. Nos pasamos un minutito, pedimos las disculpas. Nos encontramos mañana, que voy a transmitir desde Lima este programa en directo, invitándolos para que sigamos en sintonía, sigamos escuchándolo con un saludo especial, cariñoso de Razones de Estado. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas serán las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva, Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Acompáñenos de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada y continúen en nuestra programación.